Buenas tardes, mi nombre es Diego Alonso Juárez Luna de la carrera de Criminología segundo A. Este video es dedicado a responder las preguntas de criminología. La primera pregunta es, ¿cuál es la definición de la criminología? La criminología, según el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, es que es una ciencia causal explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. La segunda pregunta nos pide que indiquemos qué es la antropología, qué hace dentro de la criminología, cómo esta evoluciona y pues de manera general qué es, qué hace, qué se dedica a esta ciencia. Bueno, esta es una ciencia que trabaja de la mano con la criminología, da origen a la criminología en cierto punto de la historia gracias a la obra de César Lombroso y más adelante por las definiciones y trabajo en conjunto con Ferri y Garofalo. Bueno, la antropología estudia principalmente al ser humano, pero lo estudia desde el punto de qué es lo que hace, la cultura, cómo interactúa, su fisionomía, cómo va cambiando a lo largo de la historia. También va de la mano con otras ciencias que estudian al ser humano, pero no tanto desde cómo lo hace la antropología, de manera pues precisa, como digamos que la antropología estudia al hombre primitivo, pero también están otras ciencias como la arqueología, que estudia pues los vestigios, no van de la mano, pero que estudian al ser humano. Bueno, la antropología lo estudia de una manera más precisa. En este caso, la antropología criminal es aquella que estudia el delito, pero no nada más el delito, sino al criminal desde su origen, las razones por las que delinque, las razones por las que mm, el ser humano actúa de esa manera. César Lombroso crea lo que son actualmente conocidas y lo que en ese tiempo se le llamó la antropología criminal en su tratado de antropología criminal dedicado a las tipologías. En las tipologías reúne en cada una de ellas ciertas características que nos hablan sobre cada tipo de criminal. Esto para facilitar el proceso penal y la facilidad de identificación. Esto lo hace pues con el fin de estudiar de una manera pues es más precisa, delimitando el campo de estudio, pasando de a todo ser humano, sino simplemente a lo delictivo, y luego de lo delictivo a varias categorías. En varias de estas categorías se habla sobre cómo es que la sociedad, la cultura, las creencias tienen un efecto sobre el ser humano. La tercera pregunta dice, ¿qué es y cuál es la relación que hay entre la ciencia de la biología con la criminología, o más bien la escuela biológica con la criminología? Esta no es una escuela que haya sido fundada, sino más bien se le denominó así a esta disciplina o esta evolución de la biología a lo largo de la historia, que ha ido de la mano con la criminología. Es decir, parte de los tratados o de las investigaciones que han hecho varios biólogos han servido para el estudio de la criminología. ¿Por qué digo esto? Porque la biología, en primera instancia, estudia al ser humano. Bueno, estudia a los seres vivos en general, y nosotros pues somos seres vivos. Entonces nos estudia desde un apartado que hace Darwin en las Islas Galápagos, y donde empieza a hablar sobre la evolución. Es cuando empieza a tener sentido el por qué somos como somos y el cómo hemos pues trascendido, o cómo es que la humanidad ha ido trascendiendo y ya se ha ido adaptando y modificando a lo largo de la historia. Esta obra de la selección natural le sirve a César Lombroso para desarrollar su teoría sobre los criminales, y César Lombroso la va puliendo. Es decir, la escuela positivista de la criminología apoya todos estos postulados de Darwin y sobre la evolución, diciendo que el criminal es una falla en la evolución, es decir, que es este eslabón perdido que hay en el Homo sapiens y el Homo erectus o cualquier clase de Homo. Esto lo explican debido a que en varios cráneos y cuerpos que ha estudiado Lombroso, pues nota algunas particularidades, algunas mmm, deficiencias, alguna inevolución, es decir, algún problema en cuanto, por
ejemplo, a la proporción del cráneo, del, de la nuca, de la cabeza en general, de las manos, de los cuerpos, de, bueno, los cuerpos en general sobre los criminales, y es como estos los va categorizando según estas alteraciones o inevoluciones de la raza humana. Y es como todo esto en conjunto lo va asociando con la manera en la que nosotros podríamos tener una tendencia mayor a delinquir y a qué delitos podríamos cometer. En cuestión, pues la biología ha sido importante y es importante actualmente para la criminología, para el estudio en general del ser humano, en cuanto a, es decir, a lo largo de la vida del ser humano, bueno, como especie, y en cuanto a el desarrollo físico orgánico que hay dentro de cada individuo, es decir, el ser humano. También nos explican que, bueno, en la escuela positivista César nos explica que el hombre primitivo, es decir, que no ha desaparecido, que el criminal, este tipo de sujeto delictivo, es así y lo es porque ha inevolucionado, es decir, no ha alcanzado a evolucionar de la manera correcta, por lo que su instinto natural sigue vivo, es decir, sigue comportándose como un animal y esto lo a la par con la teoría de Darwin que, bueno, revelando todos los hallazgos de él, encuentra que hay ciertas particularidades de los criminales que son muy parecidas a los delincuentes. En la cuarta pregunta nos pregunta qué es la sociología, más bien cuál es la interacción que tiene con la criminología y cómo es que esta pues es importante, ¿no? Y su precursor más importante de la sociología. Bueno, la escuela sociológica, como bien nos dice, inicia desde el trato que tiene Ferri con Lombroso. Él empieza a estudiar todo lo que es sociología, derecho, es decir, es el joven que a los 21 años revoluciona el derecho penal. Él empieza a hablar sobre los rasgos sociológicos, de hecho es un socialista en cuanto a la política, y él habla mucho sobre cómo es que la sociología tiene que ver con el comportamiento criminal. Es decir, cómo es que el comportamiento en general de una comunidad afecta gradualmente al comportamiento, a la conducta, a la manera de pensar y de actuar de un sujeto. Esto más adelante se le empieza a conocer como la esfera social, que es pues una de las tres esferas más importantes del ser humano, y actualmente pues también Ferri, como lo dijo en un principio, pues también el delito tiende a generar tiene, tiende a tener un efecto sobre la sociedad. Esto actualmente se le conoce como la reacción social, puede ser negativa o positiva, y de esto es lo que nos hablaba en aquellos tiempos, pero actualmente se puede explicar como que si un delito es común en una sociedad, la sociedad poco a poco, o los individuos de esta sociedad poco a poco van a ir tendiendo, van a tender a cometer más este delito. Y empiezan a nacer dichos actuales como el de es mejor hacer que te hagan o es mejor asaltar a que te asalten. Esto es algo un poco popular en algunas colonias de las conocidas como el barrio bajo. Y pues esto es lo que nos habla Ferri sobre cómo es que la sociedad tiene que ver con el crimen y con el ser humano en sí. Esto también pues es reafirmado por César Lombroso en la antropología. La criminología, como bien ya lo habíamos dicho al inicio, trata de explicar de manera interdisciplinaria. Es decir, que se apoya de varias ciencias para poder explicar una sola cosa y como su nombre también lo indica, pues es crim, que significa crimen, y luego logia, que es el estudio del crimen. Pero no nada más se centra en esto, sino abarca más allá, es decir, qué es lo que motiva a un delincuente a cometer el crimen, qué es el crimen en sí, cómo es que lo hace, y lo estudia también de una manera mecánica. ¿A qué me refiero con una estructura, con una explicación mecánica o de un estudio mecánico? Se refiere a definir algo como
algo causal, es decir, que algo, o es decir, una causa tiene un efecto. Y esto pues también entra de lo que es el ámbito jurídico y del ámbito de la criminología, que es lo que más estudiamos, como lo dijo el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, es una ciencia causal explicativa, porque busca explicar las causas del crimen y el efecto. Después de delinquir, no acaba ahí la cosa, es decir, todavía hay un daño, todavía hay algo que arreglar. Este es pues la reacción social, como ya lo ha indicado en una pregunta anterior, en el que la gente, es decir, no entre en pánico o no entre en un círculo pues vicioso de crimen en donde creen que porque las autoridades o no hacen nada o no hay justicia, pues ellos también se sienten más libres de delinquir. De esta manera pues se habla de prevención, prevención para el sujeto y prevención para la sociedad. Prevenir a las sociedades, prevenir que vuelvan a ser víctimas o que haya víctimas dentro de esta sociedad del mismo delito o que este mismo sujeto delinca de la misma manera o de otra manera igual en la sociedad. Y a esto también nos referimos con la víctima, que es una parte primordial y esencial de la criminología. La víctima, pues se ha dicho por varios autores que se deja al último. Se deja al último porque casi no se habla de la víctima, ya que pues muchas veces llega a sufrir a tal grado que simplemente no se toma en cuenta más que un cadáver. Y esto pues lo ven otras ramas. Sin embargo, hay diferentes tipos de víctimas. Todos los días somos víctimas de algo y muchas veces no se está haciendo nada para cambiarlo. Esto también lo estudia la criminología, cómo evitar ser víctimas. De hecho, el estudiante de Alfonso Quiroz Cuarón es Luis Rodríguez Manzanera, quien nos habla en varios de sus libros sobre de victimología, el cómo es que el delincuente elige a la víctima. Es decir, él nos plantea la cuestión de que si hay víctimas porque sí, porque son víctimas porque les tocaba o porque fueron elegidas meticulosamente. Es decir, que si el delincuente tiene una metodología para estudiar y analizar a la víctima y posteriormente delinquir y llevar de manera exitosa ese delito. Y cómo es que estas personas pues pasan de ser personas normales que pues viven su vida de lo más normal y pasan a ser víctimas. ¿Cuáles son los factores pues criminógenos que hay que involucran el sujeto, es decir, factores endógenos, exógenos, impelentes, desencadenantes, y cuáles son los factores que involucran que una víctima sea victimizada? A esto se le llaman factores victimógenos. La criminología no solo bueno, en la pregunta 6 nos indica cuáles son las conductas que estudia la criminología. La criminología afortunadamente no solamente se basa en lo criminal, o sea, la conducta antisocial, porque recordemos que hay 4 de estas conductas que pues estudia tanto la psicología como la psiquiatría, como la criminología y la criminalística. En la pregunta 6 nos pregunta cuáles son las 4 tipos de conducta que hay, y está la social, antisocial, asocial y parasocial. La social es aquella conducta en la que nosotros pues aplicamos generalmente pues lo que nosotros desde la prehistoria hemos socializado entre seres humanos, socializamos con todos, es decir, interactuamos en interacción ya sea directa o indirecta. La antisocial está en contra de esto debido a que daña a la sociedad, daña a quienes estén cerca, no interactúa de la manera correcta, interactúa de tal forma que pues para ellos quienes son antisociales es normal o está bien o encuentran una manera de justificarlo, pero que para las personas sociables o normales, como lo llama esta sociedad, pues dañan a la sociedad en general, dañan sus intereses, dañan incluso hasta sus garantías individuales como la vida o sus pertenencias. Y esa es la que más le interesa a la criminología, puesto que todo delito es una conducta antisocial, pero no toda conducta antisocial es un delito. Y no importa que no sea considerada todas las conductas antisociales como un delito, pues esto lo va a estudiar la criminología, el por qué el sujeto
hace esto, el por qué daña, el por qué, todos estos factores que involucran que un sujeto sea antisocial, como ya lo había yo mencionado en una pregunta anterior. Ahora, la parasocial tiene dos vertientes según pues algunos autores como César Lombroso, como Hilda Marchiori, como Luis Rodríguez Manzanera, Alfonso Quiroz Cuarón, puesto que la parasocial es definida para algunos como aquellas personas que su conducta se basa en pues, no hacer nada, simplemente no dañan a la sociedad, no afectan a la sociedad directamente o indirectamente en algunos casos, no, no dañan a nadie y tampoco socializan, tampoco se aíslan porque siguen ahí. Son estas personas a las que pues se les puede considerar como personas en situación de calle. No dañan a nadie de manera pues en cuanto a sus garantías individuales, en cuanto a nada, pues simplemente están ahí, piden dinero, simplemente la sociedad se siente mal o se siente ofendida, tal vez agredida por estas personas, puesto que piden dinero y a veces no lo hacen de la mejor forma, pero en general no hacen nada, simplemente están ahí. Y hay otras personas que son como los parásitos, es decir, no trabajan, no estudian porque no quieren y porque dependen de una persona que esté pues apoyándoles, dándoles todo. Esas personas pues también no dañan, pero sí afectan a la economía pues, de ciertas personas, y que no puedan hacer nada solos pues es un poco complicado. Muchas de estas personas pues sí llegan a afectar y sí llegan a ser un factor clave o un factor más para que una persona sea antisocial. Es decir, si hay personas que viven en un núcleo familiar donde varios de los hermanos pues no trabajan, no estudian y pues prefieren andar en la calle, no va a faltar el hermano que vaya a ir a la calle, no trabaje, no estudie, pero que se le ocurra asaltar o se le ocurra delinquir. Entonces, pues es una conducta también bastante estudiada. La otra conducta que es la asocial, esta conducta pues también no daña a nadie, simplemente se aísla, es la que menos daño hace. Estas personas pues regularmente se aíslan, no socializan con nadie, prefieren estar en casi aislamiento total, no hablarle a nadie ni por redes sociales ni en persona. Socializan porque la necesidad los forza, pero son personas que pueden estar toda su vida en su casa y sin ningún problema, de hecho lo aman. Entonces también hay personas que prefieren irse lo más lejos de la sociedad pues para estar aislados. En cuestión, esta sería la pregunta 6. En la pregunta 7 nos pregunta que expliquemos de qué manera es o cómo funciona forma la ciencia interdisciplinar, las disciplinas interdisciplinares, multidisciplinares y transdisciplinares. Bueno, la transdisciplinar funciona utilizando, entre varias ciencias, lo que van a hacer para estudiar algo de una manera mejor o más eficiente, pues van a extraer, por ejemplo, la biología va a extraer, no sé, elementos o disciplinas de la química para poder estudiar mejor un proceso bioquímico. O en el caso de la criminología y la criminalística, la criminología va a utilizar métodos de investigación de la criminalística y métodos de observación y de, no sé, cualquier metodología de la criminalística para poder o profundizar en los datos o para poder obtener información más, una mayor información y una información más completa, sin alterar lo que sería la estructura de la criminología o de la criminalística. Es decir, solo se ocupa y ya, pero la ciencia sigue funcionando igual. En la interdisciplinaria, varias ciencias van a estudiar su objeto de estudio y al final todos los resultados van a buscar la forma de interrelacionarse.
Es decir, cada estudio, cada ciencia va a arrojar algo que le va a ser útil a la otra. Es decir, cada quien, o sea, todos van a trabajar como que en un equipo. Mientras que en la multidisciplinaria todos trabajan, pero al final ninguna de estas ciencias pues comparte o relaciona sus hallazgos con las demás. Es decir, como que cada quien por su lado. Cada ciencia arroja sus resultados y ya no los utiliza, no los comparte con las demás ciencias. Y pues sería esta la pregunta 7. En este apartado empiezan las preguntas, bueno, la octava pregunta que es algo más personal. Y nos decía que qué es lo que me gustó de la materia. Personalmente lo que me gustó de la materia es pues este tipo de exámenes. Bueno, no el examen, sino me gustan mucho este tipo de trabajos de grabar, de explicar, porque puedo, bueno, aparte de que me sirve pues para que en un futuro yo pueda hablar o hacer una conferencia en línea, que es lo que pues últimamente se está utilizando por la situación del COVID y porque algún momento voy a tener o como profesional, como profesionista o tal vez estudiante voy a tener que explicar algo o darle una conferencia a alguien o cualquier situación y me sirve pues para poder hablarle de una mejor manera a la cámara, perder estos miedos, inseguridades y esto también me va a servir para la oratoria. Me refiero a oratoria en lo pues más bien en la exposición, es decir, dar mejores exposiciones con menos miedos, con menos inseguridades, con mejores ademanes y demás. O sea, para mí es muy constructiva este tipo de actividades. Me ayudan bastante. La verdad es que en los últimos trabajos que han sido así, en los últimos ordinarios que me han pedido que explique de una manera pues, similar a esta, es que he notado un cambio. En verdad me gusta mucho esta forma de trabajar. Bueno, esta forma en la que yo tengo que explicar algo en un video. Bueno, otra de las cosas que me gustaron es... mmm, me gustó en parte lo de grafología, lo de estudiar las letras de las personas. Pero bueno, me gustó que me lo haya usted enseñado bueno, al grupo se lo haya enseñado de una manera pues más, como si fuera otra materia, sin pues meter otra materia dentro de lo que sería el horario. Y esto pues estuvo bastante bien, me gustó, pero lo único que pues sí pido o que no me gustó es que no se me haya dado la oportunidad de pues, yo no pude trabajar con con esas actividades, puesto que ni mis amigos ni mis familiares pues se prestan para esto. Tuve que pedir solo a compañeros del salón porque no tenía de otra, o compañeros de la universidad, pues casi no hablo con nadie, entonces me vi forzado a relacionarme con más personas y pues personalmente no me gusta eso. Personalmente pues mmm, prefiero que sea algo más como de compartir hallazgos o hablar con alguien, pero como para hablar de la ciencia, etcétera, pero no como para pedir favores de ese tipo. Aparte, pues, como digo, no puedo, bueno, los familiares o amigos no puedo porque no se prestan. En mi caso no se prestan, no, pues, varias de esas personas no quieren, no les gusta participar en nada. Entonces, pues no me prestan ni una firmita ni un texto. Es demasiado pedir para, pues en mi caso. Otra cosa que me gustó, mmm, pues no expediciones, sino los campamentos son algo que me gusta mucho. No sé si esto venga dentro de la materia, pero es algo que quiero mencionar. Me encantan los campamentos. Algo que sí digo es que no, siento que están muy caros. Es decir, bueno, he encontrado en internet últimamente pues varios congresos en línea, varios congresos que se tratan de ir a las mismas instituciones y pues me gustaría ir alguna vez, bueno, que usted,
nos diera la posibilidad de que pudiéramos ir. Y pues estos cursos, estas capacitaciones tienen un valor curricular, entonces pues me gustaría pues que nos llevara o que se hicieran más estas actividades porque pues son muy didácticas y para algo nos van a servir de cierta forma. Bueno, o al menos yo sí yo sí le estoy sacando provecho a los campamentos. Pues sí, también me gustaría que mm, sí me gustaría ir, pero también me gustaría otra cosa. Ah, lo de las entrevistas. Tal vez practicar más, utilizar más el salón de entrevista de la cámara G6 porque la utilizamos, pero un día antes, o más bien no la utilizamos, sino casi que la utilizamos y practicamos la entrevista, pero un día antes de ir al Cerezo. Fueron buenos los resultados en el Cerezo, pues por lo que me dijo el profe Herón, pero sí me gustaría que lo utilizáramos más, que fueran más prácticas y más cosas ahí. No sé si, bueno, creo que usted ya no nos va a dar criminología, pero pues si le dijera al profe Iván, pues estaría súper bien. Entonces, pues, hacer este tipo de actividades. Olvidé mencionar también que, pues, ahí es en lo que acabo de decir, pues respondo a la pregunta 8 y 9 que bueno, me pregunta que qué cambiaría de la materia, pues sería esas cosas sobre lo de ir a más congresos, ir a más campamentos, tal vez, es que hay de menores precios, incluso hay de 200 de 100 algunos llegan a ser gratuitos y pues dan constancia, entonces sí me gustaría pues, ir a más o tal vez algún, alguna actividad curricular o de práctica como lo que dije de las entrevistas. Creo que nos va a dar sociología, creo que sería pues muy bueno, a mí me encantaría hacer más pruebas, más prácticas en cuanto a la entrevista, en cuanto a hacer estudios, no sé, sociológicos, en cuanto a, no sé, me encantaría también, no tengo curiosidad de que tal vez nos deje bueno, a mí que me deje un trabajo de estudiar un poco más la zona por donde vivo. Estudiar, no sé, hablar un poco sobre los ámbitos sociológicos, sobre cómo es que los pocos delincuentes que he visto, pues, se han visto influenciados por varias personas que viven por aquí cerca, o cómo es que, pues, la sociedad de aquí cerca se ha visto dañada por las conductas o delictivas de estos sujetos. Pues es algo que me gustaría, no sé, hablar o algo que me gustaría trabajar en un momento dado de la materia. Respondiendo a la última pregunta, de acuerdo a cómo es que yo me he comportado en la materia y demás, qué calificación me merezco en general, consideraría un 9. Un 9 y un 9 y digo un 9 y tal vez un 8 porque yo siendo muy sincero, me falla mucho la memoria. Me falla mucho la memoria y muchas veces tengo bastantes contratiempos. Digamos que para hacer este video ha sido bastante complicado. Ya me tomé 2 horas sin contar, pues, obviamente las que me voy a tardar editando y las que me voy a tardar uniendo todo y finalmente subirlo y compartirlo, pues va a ser bastante complicado. Entonces, todavía grabar el otro, pues sí es algo complicado. Sí, a veces entrego a destiempo, pero pues porque tengo bastantes complicaciones. Hay proyectos en los que sí me consumen mucho tiempo. Entonces, creo que sería por esta situación por la que sacaría un 9 y porque pues también yo siento de manera sincera pues que no, bueno, yo no he fallado en cuanto a conocimientos, es decir, yo siendo sincero he aplicado los conocimientos de la materia, los he aplicado en mi vida diaria. Ya me he enfrentado a un par de situaciones y las he resuelto pues de manera, por así decirlo, de la manera correcta, analizando las situaciones pues como debo analizarlas como criminólogo, como si ya fuera un profesionista de verdad. Creo que por estas situaciones es porque me merezco el 9, pero lo único por lo que no me merezco el 10 sería por lo del destiempo. Y pues sí, porque a veces tengo una actitud un poco retadora, pero es porque
mm, soy un estudiante que nunca en su vida ha leído. O sea, no me gustaba leer. Y si leía era por obligación, pero ahora lo estoy haciendo de manera, pues, por mi propia cuenta, por gusto a la materia, porque compré el libro de Luis Rodríguez Manzanera y leí, sinceramente no lo he acabado, porque después vino el psicoanalista, que es un libro que me encantó. Me lo leí aproximadamente pues en el mes que determinamos. Luego Hilda Marchori, que de Las Mentes Criminales, también no lo he acabado. Llevo apenas como, voy en la página como 180 y de Manzanera pues como en la 30. Y de el libro que mencioné hace un rato sobre cómo elige el delincuente a sus víctimas, de Luis Rodríguez Manzanera también, pues ya lo acabé de leer. Entonces pues siento que por ese interés sería como que el 9 entonces. Tal vez sí el 9 de nuevo y no el 10 porque me cuesta bastante detallar los trabajos. En cuanto a detallar me refiero a poner muchos colores, dibujitos, ser muy creativo, me cuesta bastante, puesto que tuve un problema en cuanto a lo artístico y creativo, entonces no lo he superado, es una situación que me cuesta bastante. Sufro bastante a la hora de dibujar, sufro bastante a la hora de pintar, entonces pues estoy viendo cómo arreglar esta situación, pero mientras tanto pues sí me cuesta bastante y siento que por eso sería un 9. Entonces pues eso sería, lo dejaré a su consideración y por lo tanto esta sería la última pregunta. Y muchas gracias por su atención.